Bueno, continuaremos con el tema del naturalismo. Vamos a hablar en este momento acerca de la filosofía naturalista y nos habla del determinismo. El determinismo es cuando les decía que nos dice que los vicios y los defectos se van a heredar genéticamente, lo cual es falso, y esto es para adaptarse a las condiciones científicas de aquel momento. El naturalismo está fuertemente influenciado por las obras científicas y sociológicas del positivismo de Comte. Comte nos habla dentro de la filosofía como uno de sus principales postulados que el origen de la sociedad se encuentra en la familia y que si la familia tiene problemas, si la familia falla, pues entonces la base social se desmorona, porque los primeros ejemplos se encuentran dentro del núcleo familiar. Y nosotros lo vemos en la actualidad, como es que si una familia está disgregada, pues también vamos a tener problemas sociales y por ello es que puede aumentar la delincuencia. Aquí ese es el punto que ellos toman al decir que las familias tienen necesidad y que si el padre se encuentra involucrado en la delincuencia o en el alcoholismo, entonces no hay valores en esa casa, que si la madre cae en el adulterio y posteriormente en la prostitución o directamente en la prostitución, pues los hijos quedan condicionados ante esa situación y hagan lo que hagan, su destino ya está marcado porque un joven, el hijo de esa familia, terminará siendo un delincuente, siendo un alcohólico. La hija de una mujer adúltera o prostituta terminará siendo adúltera o prostituta. Por lo mismo es que nos dicen que eso se determina genéticamente, lo cual es absolutamente falso. En lo genético podemos tener el color de piel, quizás la estatura, podemos tener el color del cabello, color de los ojos, pero jamás vamos a tener los vicios y los defectos de nuestros padres porque esa es una decisión propia. Por lo tanto, es una falsedad, pero querían hacer parecer dentro de las obras como si eso fuese verdadero. De ser así, pues los jóvenes no tendrían ninguna oportunidad, porque aunque lo desearan, jamás podrían salir de ese mundo, y entonces ¿de qué serviría luchar contra ello? Ya estaría marcado desde el momento en que nace, dependiendo en qué familia, si sería una buena persona o sería un delincuente, porque sería el resultado del lugar o la familia en la que están naciendo, lo cual nos dice no es cierto y por lo tanto solamente se cree durante esta etapa literaria del naturalismo y después se desecha. Por ello les decía, solamente dura 20 años, de 1880 a 1900, porque incurre en falsedades, en mentiras que no son creíbles más allá de ese momento. También se toma en cuenta el evolucionismo de Darwin. Y aquí el evolucionismo con Darwin nos dice que las especies más fuertes son las que se van a desarrollar, son las que van a sobrevivir, las demás pueden ir desapareciendo. Aquí nos habla entonces dentro del naturalismo que los más fuertes son los que salen adelante valiéndose de cualquier medio, que las personas débiles son las que van a desaparecer, en este caso socialmente, porque son pisoteadas, porque no tienen ninguna esperanza. Y les comentaba hace un momento de la obra de Naná, donde esta joven hermosa, aprovechándose de su físico y su juventud, al empezar a actuar en un teatro, por su belleza destaca y es asediada por hombres que le ofrecen fortuna. Ella, que lo que quería salir era de la pobreza, pues se despoja de toda su moral y su dignidad y entonces empieza a prostituirse y no solamente con uno, sino con varios hombres a la vez. Lo importante para ella era obtener dinero, por eso es una prostituta y entonces es odiada por mujeres porque pues es una mujer fácil, pero es asediada por hombres que buscan sus favores sexuales y aquí se nos muestra cómo es una sociedad en donde si se tiene juventud y belleza y es lo único que posee, pues a lo mejor eso le ayuda a salir adelante. Si es hombre y tiene dinero, le ayuda a conseguir todo, aunque vaya en contra de sus principios, como el personaje principal, en donde él lucha con su deseo sexual por ella, su afición a esta mujer, pero también está por la represión de su religión, por todo lo castrante que fue su infancia, las presiones y las reglas, y entonces se encuentra entre estos dos mundos donde sabe que está pecando, que está actuando mal, pero tampoco puede desprenderse de la atracción y la obsesión que siente por Naná. También se está hablando del materialismo histórico de Marx y Engels
como parte de este mundo dentro del naturalismo en la época de finales del siglo XIX, porque nos está hablando de una lucha de clases. En el naturalismo se observa esto. ¿Por qué? Porque nos está hablando acerca de la miseria que tiene gran parte de la sociedad y cómo el dinero es abundante, pero solamente en un pequeño sector social que es la burguesía. Por lo tanto, mientras unos tienen mucho dinero, mucho poder, muchos recursos, otros se encuentran en la miseria tratando de subsistir con lo que tienen y a través de los medios que sean, no importando si lo que están haciendo es pisotear su propia dignidad, pero tienen que alimentarse y tienen que seguir viviendo. Entonces es esta lucha que se hace, como nos hablaba aquí, por ejemplo, con Marx y Engels, donde la lucha de clases sociales se da con la burguesía y el proletariado, que la burguesía cada vez se enriquece más, que aumenta su fortuna por la explotación laboral que hace a los trabajadores, a los obreros, y que los obreros tienen solamente muy poco para subsanar sus necesidades, mientras que los empresarios, los burgueses, se van enriqueciendo, pero que no son capaces de darle más recursos a sus trabajadores, porque entonces para ellos sería una pérdida. Sin embargo, si el obrero no produce, no trabaja, pues entonces tampoco tendrá dinero el burgués, pero es un círculo vicioso donde siempre lleva las de perder el trabajador, porque lo único que tiene para ofrecer es su propio esfuerzo, su mano de obra, y a eso se llama fuerza de trabajo. Ofrece su trabajo para que le den un salario, y ese salario es en retribución al trabajo que está realizando, y ese trabajo le va a dar ganancias, muchas ganancias al burgués, que cada vez se enriquece más, pero no queda de otra porque no tiene un capital que invertir para poner su propia empresa. Entonces lo único que hace es dar su fuerza de trabajo para que eso sea remunerado. Entonces aquí, como vemos, se están conjuntando la ciencia de esos momentos con Comte dentro del análisis social, donde les decía la familia es la base, y si la familia se tambalea, el resto de la sociedad también lo hará, donde tenemos a Darwin que la fortaleza tiene que hacer que se salga adelante, no importando cómo. Les decía, al tratar de salir adelante se puede convertir en una bestia humana, e incluso se llegaron a hacer experimentos donde decían, quitémosle todo el dinero a una persona rica y entonces vamos a ver en qué se convierte. Se va a convertir en una persona que va a perder los valores sociales, y entonces se va a convertir en un delincuente, en un homicida, en un ladrón, simplemente para salir adelante. Y finalmente les decía, el materialismo histórico con Marx y Engels, donde se habla de la lucha de clases y vemos el gran distanciamiento, no solamente social, sino sobre todo económico, que se va dando con los burgueses y con el proletariado. Entonces la corriente naturalista no dura mucho tiempo, solamente 20 años, porque a quién le gustaría estar leyendo lo que ve en la realidad, lo que está viviendo socialmente con la miseria, la prostitución, el alcoholismo, el adulterio, todo ello que se ve reflejado en la sociedad, y que en cualquier suburbio de París, en las calles, se encuentra esa miseria y la delincuencia. ¿Para qué leerlo? Por ello es que las obras naturalistas duran muy poquito. El realismo en realidad también dura poco, porque solamente es la segunda mitad del siglo XIX, que es de 1850 a 1900, el naturalismo los últimos 20 años de ese siglo, y ahí terminan las dos corrientes, que si bien se sigue escribiendo todavía un poco más de ellos, es muy poco. El naturalismo prácticamente ya no. El realismo continúa un poco, sobre todo en Hispanoamérica, pero tampoco es limitado, no se desarrolla tanto. Es más, todavía cuando está el realismo en Hispanoamérica, sigue el romanticismo. El romanticismo sí fue muy bien aceptado porque nos evade de la realidad. Y es que al lector, nosotros como lectores, lo que tratamos de hacer es evadirnos de una realidad cuando queremos leer. Y si lo que vamos a leer es algo que nos causa mayor depresión, que nos muestra la miseria social en la que nos encontramos, pues es un ambiente de depresión. Así lo vamos a ver en las obras siguientes dentro de los temas que vamos a ver en nuestro libro de texto. Y lo que sí les pediría, chicos, terminando con la sesión del día de hoy, que vean la película Misericordia. Es una obra
que se basa en el libro del mismo título de Benito Pérez Galdós, que aunque yo lo había mencionado dentro del realismo, él se encuentra en el umbral entre el realismo y el naturalismo, por lo tanto tiene muchos tintes naturalistas y es una buena obra, está en español, es con Sara García, dura 1 hora con 40 minutos, pero es importante que la vean, porque si les dejo leer el libro, les decía que el realismo son obras bastante extensas y pues no lo terminaríamos de leer en el tiempo que tenemos programado para el tema, pero en una película vamos a observar las características, aunque también van a leer posteriormente el fragmento que viene de Nana en la obra y vamos a leer un cuento de Guy de Maupassant, un autor francés, para que veamos las características que aparecen ya específicamente dentro de una obra. Entonces, chicos, si tienen alguna duda, pues después la vemos para que podamos solventarla. Y les repito, vean la película. Les voy a mandar el material de esta clase para que venga incluida la actividad que tienen que entregar como evidencia. Que tengan muy buen día. Hasta luego.